Suelo hacer siempre una que es la misma que hago todo el mundo y cada uno me da su versión y que es la más fácil. Por ejemplo, ¿qué es el dinero? Ajá. ¿Mm? Ok, Esa es una pregunta, ¿sí? No, si ya hemos empezado, Sergi. vamos allá. Mira, te explico una anécdota y con eso para mí definiré bien bajo mi punto de vista lo que es. Hace unos años yo estaba empezando a dar charlas y de repente tuve la primera charla donde habían 70 personas. Para mí esto era algo muy grande porque yo estaba acostumbrado a dar charlas para 5 personas, 10 personas y de repente aparecen 70 personas. En esa organización pues se pedía un dinero por hacer esa charla, no recuerdo cuánto era, tampoco era mucho. Pero cuando regresé a casa yo cogí todo ese dinero, lo dejé encima de la mesa y bueno, desinflé la maleta, fui haciendo cosas y tal. Y de repente cuando pasaba de la cocina hacia el dormitorio, pasé por el comedor y algo me llamó la atención, como que había algo que me estaba diciendo, que estoy aquí. Y miré a la mesa y era el dinero, me estaba reclamando la atención. Cuando yo miré ese dinero, yo no veía billetes de papel. Es una sensación, tuve una sensación de conciencia. Vi que el dinero era conciencia y me paré un momento a abrirme, a dejarme tocar por eso y me di cuenta de que había un montón de agradecimiento de todas las personas que habían venido a la charla. Entonces me di cuenta, algo que conceptualmente yo ya sabía, el dinero es energía, el dinero es flujo, el dinero bla bla bla, yo todo esto ya lo había leído, lo había escuchado, pero nunca lo había experimentado desde esa perspectiva. Entonces me di cuenta de que puede ser el dinero cualquier cosa que yo quiera que sea, porque en realidad es una invención nuestra, es una creación. No tiene en sí mismo una definición concreta. Ese que yo tenía en la mesa venía en forma de agradecimiento de todas esas personas. Entonces me di cuenta de hasta qué punto, cómo yo estaba usando el dinero, o cuántas veces yo había usado el dinero desde la vertiente del no quiero darlo, o desde la vertiente del vaya, tengo que pagar esta multa, o tengo que pagar esta factura. Entonces me di cuenta de que en sí mismo ese papelito que no tiene ningún valor, y que nosotros como sociedad se lo damos, también le damos toda una serie de contextos y de ideas y emociones alrededor de ello. Ahí empecé a decidir usar el dinero de forma agradecida. Ya que es energía, yo le voy a dar una cualidad a esa energía. Voy a tomar la responsabilidad de lo que yo estoy moviendo como energía. Y para mí eso es el dinero. Es nada y es todo en función de la impronta que yo le dé cuando yo lo muevo, tanto como cuando lo recibo, como cuando lo doy. Muy buena. Seri, también hablas de, bueno, estamos acostumbrados a querer coger, 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 pero no estamos acostumbrados a querer dar y de qué manera, ¿no? Esa es otra cuestión que quiero que me expliques cómo funciona esto, porque tú ya también has probado también distintas perspectivas, como dices, ¿no? Sí, sí. De hecho, es una de las cosas que más me fascinan como ser humano, es la idea de posibilidad. Significa que podemos usar el hecho de estar vivos y de ser seres humanos para probar y experimentar muchísimas cosas. Lo que ocurre es que nuestro sistema de creencias está basado en el miedo y como está basado en el miedo, tenemos miedo de soltar nuestro sistema de creencias. Y ahí que no jugamos con ello, no jugamos con el dinero. Dices que estamos en un sistema de coger, coger, coger. Y para mí es así. Estamos en un momento de nuestro proceso como seres conscientes de tener miedo a no tener, de tener miedo a perder. Eso viene para mí basado en el hecho de que no sabemos quiénes somos. Y al no saber quiénes somos, nosotros nos estamos inventando nuestra propia identidad. Y nuestra propia identidad, por ahora, está basada en lo que tenemos.
Entonces, si yo, desde cosas como tener un hijo, entonces soy padre, tengo un hijo, soy padre, tengo un título, soy médico, tengo dinero, soy rico, tengo, siempre desde esa perspectiva del tener en lugar del ser. Mi propuesta, y es un experimento, y a mí me funciona muchísimo, porque no tengo por qué preocuparme ni atesorar mi miedo a protegerme y a tener cosas. El experimento es empezar a abrirme, a darme cuenta de que yo soy conciencia, soy consciente de que tengo dinero, soy consciente de que no tengo dinero, soy consciente del miedo que hay involucrado con el dinero, soy consciente de, y al ser consciente de, yo puedo creerme eso de lo que yo soy consciente, o puedo no creerme, y ahí está la libertad. Ahí puedo empezar a tomar decisiones de no creerme el uso que la sociedad da del dinero. Porque muchas personas me dicen, oh sí, claro, todo esto está muy bien, ¿no? Pero hazlo tú, ¿no? Porque las facturas, el no sé qué, la sociedad, no sé cuántos. Bien, yo me puedo creer eso y ser esclavo de eso, y lo cual en algún momento deberé de asumir la responsabilidad de que yo me estoy creyendo eso y que sufro porque yo me creo eso. Oh sí, pero es que la sociedad... De acuerdo, pero yo me creo eso. O dar un paso y empezar a investigar. Claro que sentiremos el miedo de la incertidumbre, pero para mí no hay nada más... ¿cómo se llama esto? Gratificante, déjame usar esa palabra. No hay nada más gratificante que el hecho de saberte tú libre de todo contexto. Ahí, perdona, venías del coger. Ahí es cuando empiezas a dar. Cuando tú expresabas la pregunta, me venía la imagen de un manzano en mi mente. Entonces veía un manzano. Un manzano está nutriéndose del suelo. Bien, nutrientes, agua. Pero observa, y eso es muy interesante, un manzano no coge el agua, no coge los nutrientes, sino que lo hace por ósmosis. Es decir, que cuando hay agua, en función del agua que él tiene, se genera un desequilibrio entre el agua que hay en el suelo y el agua que él tiene, y el agua de forma natural pasa al interior del árbol a equilibrar las proporciones de agua, igual de sales minerales. Eso es muy interesante, porque siempre se busca un equilibrio. Entonces, el árbol que está siendo nutrido y equilibrado por el suelo, da fruto, da semillas, da más árboles. Esto los seres humanos aún no lo tenemos muy claro. Si un manzano funcionase como un ser humano, absorbería toda el agua posible, todas las sales minerales posibles para almacenarlas por si acaso no tiene mañana, y entonces haría que el manzano de al lado se quedase sin el agua que necesita. Entonces habría un manzano que estaría creciendo más y tendría más raíces y tendría más capacidad de absorber y de tener, por si acaso. Eso no lo hacen los manzanos. Oye, además que habría un manzano que a lo mejor estaría podrido por tanta agua. Por ejemplo, lo que dicen ahora, que están podridos de dinero, pues estaría podrido de agua. Bueno, entonces tú no puedes dar fruto. Hay un banquero que me fascina, me gusta mucho, además he tenido el placer de conocerle, que es Joan Antoni Melé, los Banc. Y él usa una imagen que es preciosa, tiene un libro y usa una imagen que es preciosa, y es que los bancos deberían ser como el corazón. Debería ser el lugar donde llega el dinero para ser distribuido allá donde se necesita el dinero, así como el corazón distribuye sangre allá donde se necesita. Y esa imagen es hermosa. Sí. Entonces, los bancos y el dinero no son el problema. El problema es los seres humanos, cómo usamos ese dinero en base a nuestra conciencia, que está basada en la escasez, en el vacío de no saber quiénes somos, el miedo a existir en una vida que creemos que nos quiere hacer daño, y es mentira. Feli, entonces, ¿qué sería la riqueza y la pobreza, según esto que has dicho? Mira, yo no he encontrado nada más enriquecedor que saber que existo, que pararme un instante
respirar, inhalar y saber que existo. Porque todo lo que yo vaya a hacer en mi vida, todo lo que vaya a tener, a perder, todo lo que yo vaya a vivir, está basado en mi conciencia, en el hecho de ser consciente de ello. Y ese es nuestro gran tesoro y es nuestra gran herramienta de evolución. Llegar a autorrealizarnos sabiéndonos seres conscientes. Esa es la gran riqueza. La pobreza, y recuerdo ahora me viene algún pasaje, creo que en la Biblia está, no es porque sea cristiano, sino porque me viene a la mente, yo me eduqué en un colegio cristiano, entonces me viene ese registro muy a menudo, pero esa es la idea de pobres de corazón. Eso para mí es lo que es la pobreza, es el saberse pobre de corazón, el no amar. No saber amar es la pobreza más grande que existe en nuestro mundo hoy en día. Abrirnos a aprender a amar es abrirse a vivir en la abundancia. Amar incondicionalmente es ponerla en acción, es saberte rico, porque realmente te das cuenta de que no necesitas nada en ese instante y el miedo desaparece. Has dicho una cosa antes, tú antes dabas charlas para 5 o 10 personas, después de repente vinieron 70. ¿Qué cambio se produjo en ti cuando... No, en ese cambio, que además de día 70, ¿qué pasó? ¿Cuál crees tú que es la diferencia? Internamente, ¿te refieres? Sí. En mi proceso. Yo considero que la vida nos está enseñando. Entonces, mi vida me está enseñando. Nunca va a promover o a ocurrir nada en mi vida que yo no pueda soportar. Entonces, en mi función de hacer esto que hago, hay un proceso. Y parte de mi proceso personal como persona fue no tener miedo a mi función de vida. Entonces, yo di un salto en el sentido de que alguien me preguntó, una amiga mía, se llama Eva, me preguntó, Sergi, ¿tú hasta dónde quieres llegar? Entonces, obviamente, yo en ese momento, yo no quería ni llegar a ninguna parte, a mí me daba igual, 70 que 5, yo era feliz haciendo lo que estaba haciendo. Pero en esa pregunta descubrí un pánico interior, descubrí el miedo a llegar hacia un lugar que yo no tuviese programado en mi historia. Entonces yo solté ese miedo. Al poquito estaba delante de 70 personas. Ajá. Entonces la clave, según tú, fue perder el miedo. Sí, para mí la clave es siempre, en todo ámbito, es darme cuenta del miedo que escondo y en lugar de huir de él, ponerme enfrente. Ponerme enfrente no con ningún propósito, aparte de poder descubrir que ese miedo no es verdadero, es solo una creencia. Muchas personas me preguntan, oye, ayúdame a tener más gente en mis cursos, ayúdame a publicar mi libro. No tengo ni idea de eso, no tengo ni idea. Pero lo único que sé es que cada uno experimentamos el contexto en base a un reflejo de nuestro propio sistema de pensamiento. Entonces, si yo no miro mi sistema de pensamiento y veo las semillas de miedo que hay dentro de ese sistema de pensamiento, no va a haber ningún cambio afuera, si es que tiene que haberlo. Entonces, bueno, casi me lo has dicho, pero me gustaría, recalcarlo. ¿Cómo sería unir la conciencia con el dinero? Ya está unida, porque el dinero es un reflejo de nuestra forma de pensar. Estamos basados en un sistema de creencias que cree, y así lo vemos, que estamos separados los unos a los otros. Al estar separados los unos a los otros, eso implica comunicarnos e intercambiar cosas. En ese comunicarnos y en ese intercambiar cosas aparece el dinero. Es una herramienta de intercambio. Por eso antes veíamos, ¿qué intercambiamos? Intercambiamos escasez, toma este dinero que yo pierdo cuando te lo doy, o
intercambiamos gratitud. Cuando intercambiamos gratitud, entonces podemos abrirnos a darnos cuenta de que no somos seres separados, somos uno. Entonces puedo ver que el dinero soy yo, que incluso, si me permites, esta caja de pañuelos de papel soy yo. Yo soy consciente de eso. Soy consciente de que este pañuelo soy yo. No lo veo ni mejor ni peor que yo. Es simplemente yo. Entonces, unir dinero y conciencia es algo que ya está allí. Si queremos experimentarlo, hay que empezar a hacer un uso coherente del dinero. Y la coherencia, para mí, bajo mi punto de vista, es entrar en la gratitud y en el dar. Todo en la naturaleza, todo en el universo da. Todo está dando. Incluso nosotros existimos porque hay un impulso de vida que nos da esa vida. Entonces, cuando nosotros salimos de ese dar y empezamos a esperar conseguir o esperar obtener, salimos de esa coherencia. Y al salir de esa coherencia, dinero y conciencia se separan. El dinero pasa a ser una cosa distinta a mí, y para yo tener la sensación de tener dinero, tengo que conseguirlo. Y al conseguirlo, tengo que obtenerlo de ti y de aquel y del otro. Sí, entonces, a nivel humano, para que yo tenga dinero, otros no tienen que tenerlo. Y esto es loco. Es el manzano que para dar fruto necesita absorber todos los nutrientes de todo el campo y dejar a los otros manzanos sin manzanas. Pero obviamente si yo dejo todos los manzanos sin manzanas, hay menos manzanas, ¿verdad? Sí, esa explicación está muy bien, ¿no? Es de de las mejores que me han dado. Sin embargo, también hay, por ejemplo, otra cara de la moneda, digamos, hablando de dinero, que es el empeño eso de, bueno, hay que hacerlo todo gratis. Hay que no mover el dinero, todo tiene que ser gratis para un cierto tipo de gente, y entonces ahí también hay otro problema. Ahí también hay otro problema, que tampoco circula igual, hay un desequilibrio. Claro, imagínate el manzano de nuevo, ¿bien? El campo donde está plantado está seco, por lo tanto él también está perdiendo agua y necesita obtener agua. Llueve, y cuando llueve dice, uy, no voy a coger agua para que tengan los demás. Entonces tú también te quedas sin fruto y tú sales de la coherencia de nuevo. Así como dar también es entrar en coherencia, abrirte a recibir lo que el universo da también es entrar en coherencia, ¿sí? Somos parte de esta cadena. Entonces, y a mí se me ha cuestionado también, ¿no? Algunas personas escriben, ¿no? Me dicen, ¿por qué cobras? ¿O qué cara es la presencia? Exacto. Etcétera, etcétera. Sí. Yo he puesto un precio, simplemente, ¿no? Y en este precio todo el mundo está incluido. Entonces, cualquier persona que no tenga dinero puede asistir igualmente a mis talleres. El dinero nunca va a ser un obstáculo. Es un medio de comunicación que facilita las estructuras de este mundo. Perfecto, pues usémoslo, ¿qué problema hay? Cuando veo muchas personas que hacen las cosas gratis y lo usan desde la gratuidad, por miedo al dinero, por miedo al concepto que el mundo tiene del dinero, como que es algo malo, perjudicial y que el dinero está matando a las personas. Y eso no es así. De nuevo, es el uso que las personas damos del dinero. Entonces, si yo soy un ser consciente, voy a usar el dinero conscientemente. Usar el dinero conscientemente significa usarlo. Significa que voy a abrir las puertas al máximo de lo que pueda para recibirlo, así como que voy a abrir las puertas al máximo para darlo. Voy a pasar a ser un flujo, un parte del flujo en el que el dinero entra y sale, igual que un río. No sé si tiene mucho sentido esto. Tiene mucho sentido. Yo no estoy diciendo que se tenga que cobrar, ni que no se tenga que cobrar. Es una experiencia totalmente individual. Pero esto lo expuse en el último libro que hemos editado y lo he comentado varias veces, pero para mí es muy interesante este ejemplo. En una charla, hace un año así, pregunté cuántas personas estaban dispuestas a recibir 1 millón de euros.
De 200 personas, 4 levantaron la mano. 4 de 200. Sí, estábamos en un ámbito espiritual. Bien. Sergi, porque yo no estaba. No pude levantar la mano. No, yo la levantaría. Ah, tú lo hubieras levantado. Lo interesante de ese momento fue que la pregunta siguiente fue: ¿cuántas personas de aquí están dispuestas a dar 1 millón de euros a ONGs, a personas que lo necesitan, a proyectos donde el dinero no llega? Levantaron la mano casi las 200 personas. Claro. Pero de esas 200 solo 4 podían darlo. Exacto. ¿No? Entonces, si no coges no puedes dar. Claro, ¿qué estamos haciendo con todo esto, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos convertido el dinero en algo ajeno a la vida? Cuando la vida da, recibe y da. Es un flujo. En nuestro mundo hay movimiento, ¿sí? Espacio y tiempo. Hay movimiento. Por lo tanto, abrámonos a hacer ese movimiento. No le temamos. No temamos a la inestabilidad del movimiento, ¿verdad? Muy buen ejemplo, sí. Muy bueno. Oye, pero hazte un poquitín para atrás porque acaba como que te corto atrás del cuello o mueve la pantalla. El tema económico, el tema de la sociedad, es como si viviéramos dentro de un remolino que no podemos controlar ni nadie sabe dónde vamos a llegar. ¿Cómo se salía de ese remolino? Yo hago una propuesta, no tiene por qué ser así. A mí es algo que fue válido en su momento y viene a raíz de un amigo mío que es bombero, y estando un día en la playa con él me comentaba: Sergi, si alguna vez te encuentras dentro de un remolino en la playa, no luches en contra de la corriente, no intentes salir del remolino, déjate acompañar por el remolino hasta el fondo, porque el remolino lo que hará será llevarte al fondo y escupirte por otro lado. Entonces, a nivel social, cultural, personal, familiar, relacional, económico, político, lo que yo hago es dejarme llevar conscientemente, la palabra clave es conscientemente, al centro del remolino. Y en el centro del remolino siempre hay paz. En el centro del remolino siempre hay ausencia de remolino. El problema que tenemos es que siempre estamos intentando organizar todo lo que ocurre en ese remolino. Y cada vez que toco el remolino, me pierdo y me voy con él. Entonces, lo que experimento es que yo puedo ser un ser social, pero no reactivo al sistema de creencias sociales. Puedo ser un ser político, económico, familiar, cultural, sin reaccionar a ello, y eso me permite un espacio de, permíteme la palabra vacuidad. Vacuidad en el sentido de no sociedad, no política, no dinero, no yo. Y desde ese no yo, mi esencia puede crear cosas nuevas. Puede crear un nuevo ser social que no odia a la sociedad. Un ser social que no le tiene miedo al dinero. Un ser político que no le da asco a la política, sino que construye un ser familiar que no está esperando que su hijo sea de una forma o de otra y que su mujer, sino poder ser ese espacio donde un ser humano aprende a ser un ser humano. Eso a mí me fascina. Me convierto, y disculpen los antropólogos, pero me convierto en un antropólogo. Estoy aprendiendo lo que es un ser humano desde mi contexto humano. Lo estoy incluyendo todo mi contexto humano, no lo estoy rechazando. Me encuentro muchas personas que rechazan sus contextos y duele mucho. Muchas iniciativas hermosas, educativas, políticas, económicas, están basadas en el rechazo al sistema. Y si las miras, son iniciativas que están sufriendo por ir en contra de un sistema que no les permite avanzar, cuando no es necesario ir en contra de nada. La flor no va en contra de nada. Permíteme de nuevo un ejemplo de la naturaleza. Sí, perfecto. Hablas también mucho de felicidad, de paz, pero ¿qué tiene que ver la felicidad con el dinero? Nada y todo. Nada en tal que el dinero no me va a hacer feliz. Entonces, si yo espero que el dinero me haga feliz, ahora estaba viendo, venía hacia aquí y pasé por la autopista y vi un anuncio de una lotería. Y están vinculando todo el tiempo el premio de esa lotería a la felicidad. Y eso es falso.
Es más, hay un estudio que dice que toda persona que gana la lotería en 5 años ha perdido ese premio. Porque en 5 años es el tiempo que necesita su patrón mental de regresar a su estado inicial. ¡Wow! Eso es brutal. Pero bueno, inciso ahí puesto en la mesa, el dinero no tiene la capacidad de hacerme feliz. Sin embargo, mi felicidad sí se puede expresar a través del dinero. Entonces yo puedo ser feliz y usar todas las herramientas que yo tengo en mi mundo para expresar mi felicidad. Tampoco te la quita, no te la da, pero tampoco te la quita. Ni da ni quita. Ni da felicidad ni quita felicidad. Yo realmente juego con esto, experimento con esto. Entonces, si llega una multa de tráfico, por ejemplo, que llegan, porque hay radares por todas partes y en cualquier momento pues, te puedes despistar, pues cuando llega, yo me pongo enfrente de esa multa. Tienes que pagar 200 euros. Bien. Si los pagas antes de un mes, pagas 100. Bien. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar esos 100 euros, cojo esos 100 euros que vienen de la gratitud, ¿recuerdas? Vienen de la gratitud. ¿Quién soy yo para coger esos 100 euros que vienen de la gratitud y transformarlos en rabia? Toma, esos 100 euros. ¿Quién soy yo para hacer esto? Entonces, cojo esos 100 euros de gratitud y los doy igualmente como yo los recibí, en forma de gratitud. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Entonces entramos en coherencia, y en mi vida, por ejemplo, cuando hay una entrada superior de dinero, que de repente empieza a entrar más dinero, y ya sé que algo está pasando en el otro lado, y efectivamente mi coche se estropea, y la factura del mecánico es la cantidad exacta, ni 1 euro más, ni 1 euro menos, que la cantidad superior que ha entrado. Esto uno lo puede vivir desde el miedo. ¡Ostras! Ahora que había venido más dinero, que ya tenía un poquito más y podía ser más feliz, se rompe algo. Vaya mierda, se me ha estropeado el coche. Ver la inteligencia que nos envuelve, cómo se nos está dando la abundancia. Eso le pasa a más gente, pero dicen que ese también es un patrón que hay que... Ya. Que habría que... Es revisable, todo es revisable. En tanto que no sientas paz. Cuando yo no siento paz o no me siento feliz, por el mero hecho de existir, entonces miro y me doy cuenta de que detrás de ese estado hay un pensamiento mío de no tengo suficiente dinero, o no me merezco todo esto, o si siempre hay un pensamiento muy de culpa, algo hay ahí. Un ejemplo que para mí fue devastador fue la última enseñanza de Sergi, o te lo crees o te lo crees. Fue hace 5 o 6 años, no recuerdo muy bien. Terminábamos de editar el libro de Un puente a la realidad, y la editorial nos dio un cheque, de un adelanto. El cheque creo que eran 1.250 euros. Eso fue, supón que fue un lunes. El miércoles llevé el coche al taller para hacer una revisión. Y al día siguiente la factura era de 1.200 euros. Porque era una revisión especial que tenía que cambiar no sé qué. O sea, el cheque entró y el cheque salió. ¿Sí? Pero esto es fascinante. Es fascinante para mí verlo. La pregunta, por ejemplo, a mí me surge, ¿sí? Es por qué hay gente que muere de hambre porque no tiene dinero. Por ejemplo. ¿Y por qué hay gente que acumula dinero, acumula millones de euros por miedo a no tener dinero? ¿Por qué hacemos esto? Y me incluyo. ¿Por qué hacemos esto? Sí. Ahí es donde, más que si dinero sí, dinero no, dinero gratis y a los banqueros, no, es sentarme yo y preguntarme, ¿por qué en mi mundo está ocurriendo esto? Porque lo que ocurre en mi mundo, sí o sí, es un reflejo de mi forma de pensar. Entonces, si yo veo a alguien que está muriendo de hambre porque no tiene dinero, es un reflejo de mi sistema de pensamiento, es un reflejo de mi miedo a pagar una factura. Y si yo veo gente que está acumulando dinero, es un reflejo de nuevo de mi miedo a pagar una factura. Ambos son dos formas completamente opuestas de la misma idea de miedo a no tener.
O sea que entonces el problema siempre es el miedo, ¿no? Lo que nos priva de vivir una vida plena es el dinero, perdón, el miedo, el miedo, el miedo a existir tal como existimos, lo cual incluye cualquier cosa. Sí, el miedo a no tener dinero, el miedo a no tener otras cosas, el miedo a que no nos quieran, ¿no? En general. Acumulamos de todo, no solo dinero, acumulamos emociones, acumulamos momentos, recuerdos, acumulamos personas, acumulamos de todo, porque nos sentimos vacíos. Investigamos en todas las áreas de nuestra vida, pero no investigamos en nosotros mismos, en esa área de escasez y de vacío, que es lo que genera el mundo que vivimos. Pero también dijiste en una vez, si tenemos que estar tristes, mejor en un jacuzzi, ¿no? ¿De verdad? No, algo parecido, que la gente, dijiste, la gente prefiere, si que tiene que estar triste, mejor en un jacuzzi. Mira, hay un momento en mi vida donde yo me di cuenta de que los momentos placenteros, y por lo que voy a decir ahora, no es que esté en contra de esos momentos, para nada, a mí me encantan, como cualquier persona, pero me di cuenta de que los momentos placenteros, los que llaman de bienestar, que tanto buscamos, tienen la capacidad de dormirme, tienen la capacidad de dormirme en mi aventura de descubrir el miedo que escondo detrás de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque los momentos de bienestar, la mente se acomoda, se duerme, pierde la motivación de descubrirse porque ya estamos bien. Entonces, no tengo eso muy claro de mejor estar triste en un jacuzzi, porque si estoy triste en un jacuzzi, de alguna manera voy a aceptar esa tristeza debido a mi bienestar. Voy a cronificar, voy a esconder, voy a anestesiar esa tristeza con unas burbujas de un baño caliente. Eso a mí, personalmente, no me interesa. Porque más que nada el baño caliente no es eterno. ¿Crees que sería más fácil si no hubiera dinero? No. Sería más fácil si supiéramos quiénes somos. Si despertásemos nuestra conciencia de unidad. Si en lugar de preocuparnos por el tengo o no tengo, nos centrásemos en nuestra conciencia para despertar nuestra conciencia de presente, nuestra conciencia de unidad y nuestra conciencia de ser creados, nuestra conciencia de ser la expresión de vida, de algo que nos está viviendo. Esas tres conciencias en realidad son lo mismo. Esto de saltar al vacío, que creo que se llama así tu último libro, ¿cómo se hace? Es muy simple. Yo no tengo un cómo. Y muchas personas me dicen, sí, muy bonito, pero ¿cómo? Tu vida y lo que tú estás viviendo ya es un cómo. Vívelo. Ya, pero ¿cómo? No es necesario saber el cómo, porque ya lo estás haciendo. Lo único a lo que invito es a respirar. Y no me refiero a la respiración física, que sí, que lo incluye. Pero me refiero a la respiración de conciencia, al pararme y saberme que existo. Eso es todo. Y saber el miedo que escondo, y saber la arrogancia que escondo, y saber el resentimiento que escondo, y saber el potencial que escondo, y saber la felicidad que escondo debajo de todo esto. Saberlo, descubrirlo. Eso es para mí lo esencial. Y es demasiado simple para nosotros. No creemos que eso pague una factura. Y sí lo paga, pero hay que atreverse. Que mucha gente lo está pasando mal en el remolino, ya ha dicho que hay que dejarse y tal, pero no sé, ¿tiene alguna propuesta, algún consejo, alguna idea? Ya sé que nos has dado muchas, pero bueno, alguna que se nos olvide. Hay muchas personas sufriendo hoy en día por el dinero. Muchas. A nivel general, y voy a ir de general a concreto, a nivel general esto me parece totalmente ridículo y absurdo. De nuevo, ¿cómo es posible que en mi sociedad, en mi contexto, la persona de al lado
esté sufriendo por no tener dinero. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde hemos llegado? Eso es una idea que yo reviso constantemente. Más concretamente, si me permites ir un momento a esa persona que sufre. Es muy difícil en ese contexto abrirse a vivir ese contexto. Pero yo no conozco otra forma de salir del contexto que abriendo mi corazón a ese contexto. Porque la única cosa que realmente va a llevarme a la abundancia es mi corazón. Lo siento. Yo sé que muchas personas pueden rebatir esa idea y tienen pruebas de ello. El dinero es lo que realmente va a sacarme de ese... ¿De acuerdo? Adelante. No pasa nada. Sigue en esa línea. No hay problema en ello. Yo no tengo pruebas para demostrar que el amor es lo que realmente nos saca del sufrimiento, porque el amor no necesita demostrar nada, por lo tanto no tenemos pruebas. Bien, pero sí sé personas que se abren con todo su sufrimiento y todo su dolor, se abren a vivir sus contextos y me explican cosas extraordinarias, cosas que van mucho más allá de lo que nosotros tenemos previsto como personas humanas alcanzar. Empiezan a ocurrir cosas, permíteme llamarlas milagros, aunque el milagro tiene mucho contexto religioso, pero lo que estoy expresando no lo tiene para nada. Es un impulso de vida que está basado en el dar y recibir de forma natural. Si yo estoy en un contexto de dolor y de sufrimiento porque estoy en medio de un desahucio, por ejemplo, o ya no tengo dinero para pagar el alquiler, o no puedo pagar la comida de mis hijos, párate un momento, párate un instante, un minuto, 5 minutos, 10 minutos, párate ahí y derrúmbate por un instante, completamente. Ya sé que es muy difícil, ya sé que cada día te levantas derrumbado, pero es solo un instante y déjate tocar por ese dolor que uno encierra ahí dentro. Déjate destruir, porque todo eso que se destruye de uno mismo es la coraza que no me permite respirar la vida, que no me permite encontrar a esa persona que vive allá al lado y que puede ayudarme, que no me permite encontrar una forma de bla, 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 bla. Es entrar en coherencia. Pero tenemos tanto miedo al sufrimiento y al dolor que no nos permitimos dejarnos tocar por eso. Parece contradictorio, porque parece básico el dinero para poder pagar. Pero hay muchas personas que ya viven en otro sistema de conciencia y usan el dinero o no. Hay una persona que vive sin dinero y se siente abundante y vive en abundancia. ¿Y eso sería para ti un ejemplo? ¿Cómo? ¿Ese sería para ti un ejemplo? Esa persona concreta es un ejemplo de una forma concreta de haber entrado en la libertad de sus ideas. Bien, vivir sin dinero. Pero no es necesario vivir sin dinero. Yo vivo dentro de un sistema económico y me siento libre de mi sistema económico. Para mí es básico darme cuenta de no tener miedo de tener dinero y de no tener miedo de no tenerlo. Eso es un proceso muy profundo y muchas personas están entrando en esa enseñanza a través de no tener dinero. Algunas otras entran a través de tener mucho dinero. Para mí son la misma. Es muy curioso porque hablamos del sufrimiento de no tener dinero. Pero hay mucha gente que sufre de tenerlo y de esas personas no hablamos. Hay muchas personas que viven en ataques de pánico y de ansiedad porque tienen tanto dinero que no saben qué hacer con él. Tienen tanto dinero que no pueden soportar la idea de perderlo y viven angustiados debido a tener tanto dinero. De esas personas no se habla, que sufren exactamente igual. Sé que para muchos lo que acabo de decir es una aberración, pero si pongo frente a esas dos personas, veré el mismo estado emocional, el de uno que no puede dar de comer a sus hijos y el otro que tampoco da de comer a sus hijos porque tiene miedo a perder su dinero. Es la misma aberración mental. Sí, bueno, pero una se soluciona más fácil que la otra, ¿no? Aparentemente. Aparentemente. Seguramente
a ver si puedo expresar esto en palabras. Si la persona que está siéndose desahuciada puede hacer una transformación profunda de su esquema mental de carencia, puede motivar un cambio de transformación de sus esquemas mentales a esa otra persona que tiene tanto dinero. A ver, no me he enterado. Explícalo otra vez mejor. Yo no me he enterado. Todo lo que vemos alrededor responde a nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar responde a nuestra conciencia, a nuestros sistemas de creencias. Si yo voy soltando mi sistema de creencias, estoy transformando mi forma de pensar. Si estoy transformando mi forma de pensar, estoy transformando mi conciencia. Al transformar mi conciencia, todos formamos una unidad dentro de esa conciencia. Por lo tanto, estoy facilitando que otras personas también puedan hacer lo mismo que yo. Te pongo un ejemplo. Hay una persona que vive en la selva, creo que es en la selva brasileña, no estoy seguro de eso, pero creo que es así. Es un americano y fue a cultivar en uno de los campos de la selva y se dio cuenta de que no necesitaba talar la selva para hacer cultivos específicos donde el precio es más elevado. Bien, se dio cuenta de que podía aprovechar la naturaleza que ya había autóctona y cultivar alrededor, es decir, unirse a lo que ya había. Él, al hacer eso, empezó a descubrir cómo los vecinos que viven allí, autóctonos de allí, empezaron a dejar de talar sus campos y a seguir su ejemplo. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Mis ideas, mi forma de pensar basada en el corazón, también puede mover otras personas para que hagan el mismo salto, el mismo paso. No sé muy bien cómo expresar esto. No, pero antes has dicho, por ejemplo, que tuviste ejemplos de milagro. Pues cuéntame un ejemplo de milagro. El milagro es algo muy simple, no es algo que esté fuera de lo normal, pero una persona, por ejemplo, que va a ser desahuciada, que no encuentra trabajo y de repente se abre a experimentar eso y descubre una oferta de trabajo al día siguiente. Una oferta que estaba allí, pero que no había visto porque estaba encerrado en su miseria. Cuando uno está encerrado en su miseria, no ve nada más que su propia miseria y sus motivos por los cuales ser un miserable. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a que hay más allá del horizonte desde el que yo veo. Hay más allá. Entonces, si yo me puedo abrir a asumir mi contexto personal, yo he tenido que hacer esto con mi propia experiencia. Y es espectacular. Como uno a más se abre, más ocurre. Más ocurre. Yo no suelo expresar mucho mi ejemplo para que la gente no se base en la forma y en el ejemplo, sino que se basen en sus propios ejemplos y en sus propias vidas. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, yo dejé mi trabajo, pero soy consciente de que no se trata de dejar el trabajo. Se trata de soltar la idea de trabajo. Hasta que yo no solté mi idea de trabajo, no pude dejar mi trabajo. Pero al dejar la idea del trabajo, mucha gente ve cómo su trabajo se transforma sin dejar el trabajo. De repente el jefe te propone algo que jamás hubieras imaginado que te pueda proponer. Hay muchas personas que están relatando cosas. Lo único que me viene a la mente es lo que me viene constantemente. Yo estoy viviendo una vida humana, bien, será mejor, peor que la de otro, no me importa, no me interesa de verdad. Lo único que me interesa es culminarla, llevarlo a la cima. La única forma de llevar mi experiencia de vida a la cima es abriéndome a la posibilidad de que el único instante que tiene lugar mi vida, que es este, mi presente, ya sea la cima, ya sea lo máximo, ya sea perfecto, donde pueda abrirme a ello. Eso me lleva a invitar a personas que creen que sus momentos de vida presentes son un desastre, son un caos. Y permíteme la palabra,
son una putada y una mierda, se abran a vivir eso que creen que es una putada y que creen que es una mierda, para que puedan tener la oportunidad de descubrir que detrás de eso hay una inteligencia que está llevando los cables, los hilos, mueve los hilos, para que esa persona pueda cruzar esto y aprender algo que no podría aprender sin ese contexto. Aprender que no necesita el dinero para sobrevivir, que no necesita el dinero para ser feliz. Muchas personas lo están viviendo desde esa parte tan dura, pero el potencial que hay ahí, que escondemos todos, es impresionante y todos tenemos derecho a vivirlo. Eso no nos lo va a dar un banquero, no nos lo va a dar un trabajo, nos lo está dando ya nuestra propia vida por el hecho de existir. Pues muchas gracias. 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 Pues aquí lo dejamos. Por ahora. Muchas gracias.